En 2023 hice un viaje a Bolivia, fui robado por la policía, perdí mis lentes y tuve que volver a casa derrotadísimo. Pero en aquel momento lo que yo pensaba ser derrotado, en realidad estaba volviendo muchísimo más fuerte de lo que había salido en ese viaje anterior. Una de las grandes hazañas de ese primer viaje fue haber hecho un voluntariado en un hostel. Esto para mí era una experiencia completamente nueva. Estaba completamente desentendido de cómo funcionaban estos lugares y me dio la oportunidad de conocer muchísimas personas. Pero claro, en un lugar donde hay un hostel, seguramente extranjeros, y acá es donde viene el problema. En Bolivia todo el mundo habla español, es totalmente entendible, pero cuando me encontré en este hostel trabajando, tenía que responder a ciertas preguntas en otro idioma. Y sí, no tenía ni la menor idea cómo hablar en inglés. A partir de ese momento, mi cabeza hizo un clic. Dije para mí mismo, esto no va más, necesitamos aprender el idioma, necesitamos aprender por lo menos un idioma para poder expandir nuestras fronteras y poder hablar con otras personas. Hoy en día, y después de mucho tiempo y esfuerzo y entender los procesos, hablo más de 3 idiomas, incluido el español, portugués e inglés, y estoy preparando mi próximo viaje para Australia. Quédate en este video y te cuento cómo llegué hasta acá. Mi nombre es Marco. Lo que sostengo al día de hoy es que si uno quiere cambiar rotundamente su vida, necesita quemar los barcos, quemar los puentes, no tener un plan B, básicamente. En este canal no vas a encontrar a cómo aprender inglés de una manera gramatical, cómo aprender el portugués. Yo no te voy a estar enseñando el español tampoco desde la gramática, sino que voy a estar compartiéndote mi filosofía, mi punto de vista de la vida y cómo el aprendizaje de idiomas puede cambiar y puede girar tu vida en un 1000% si se quiere. Bienvenido a este canal donde vas a encontrar muchísima información sobre cómo aprender idiomas, sobre cómo hacer para viajar, cómo cambiar nuestra mentalidad a la hora de pensar en estos temas y sobre todo para cambiar nuestras vidas, para poder vivir la vida que queremos y dejar de tener miedo al hacer las cosas que queremos realmente. Quería empezar contando este concepto de quemar los barcos. En 2019, cuando estaba en mi último año de la secundaria, algo no me resonaba, algo yo no compartía con todo ese ambiente y era totalmente, completamente normal tener un teléfono celular, cada estudiante sin ningún problema, era lo más normal del mundo. Yo tenía el mío también, claro, mis padres me habían regalado un teléfono. Pero lo que algo estaba notando es que la comunicación se estaba perdiendo entre mis compañeros, entre todo el mundo básicamente, a lo que decidí ir en contra de la corriente y quedarme sin teléfono. Para en aquel momento era algo completamente nuevo, mis padres me decían, estás loco, ¿cómo te vamos a comunicar? ¿Cómo te vamos a encontrar? ¿Cómo vas a hacer para avisarnos? Pero lo que yo pensaba era, no, yo quiero aprender una nueva habilidad, yo quiero estar al margen de todo esto. Lo que hice fue cambiar mi teléfono por una guitarra a un amigo que le necesitaba un teléfono y su padre, justo casualidad, vendía guitarras, así que el cambio fue directo y yo comencé a aprender de la guitarra y desconectarme un poco de las tecnologías. Después de ese acontecimiento de dar mi teléfono a cambio de una guitarra, se viene mi viaje, mi primer viaje como mochilero y mi primer viaje solo a el país vecino Brasil. Fui a Brasil en busca de conocer el mar. Mi idea era poder ver el mar, ya que en Córdoba, donde yo vivo, en el centro del país, Argentina, no tenemos mar. Entonces, el primer gran objetivo era conocer el mar. Lo logré a los 5 días de haber salido, ya que de igual manera fui con solamente pasaje de ida hasta Misiones, hasta la frontera con Brasil, y después comencé mi recorrido en colectivo hasta llegar al mar. Todo muy bien hasta ahí, pero después de 1 mes y medio, cuando volví a casa y después de algunos problemas que tuve en Uruguay, cuando llegué a casa me di cuenta que
había aprendido un poco de portugués, hasta había cantado algunas canciones en mi nueva guitarra, pero me di cuenta que la experiencia no había sido profunda, que no había tenido contacto con personas nativas, porque yo no era capaz de entender y tampoco era capaz de compartir casi nada, no tenía ningún conocimiento en el idioma. Después de ese viaje, una pandemia se aproxima, años de aislamiento, al mismo tiempo comienzo la facultad y todo muy raro, virtualidad, no saber qué hacer de la vida, solo seguir el camino que te trazan desde la universidad, esperando algún futuro, esperando alguna ayuda, esperando algún trabajo estable o algo que en ese momento no tenía ni la menor idea que estaba buscando. Después de la universidad decido salir por mi cuenta nuevamente en busca de quién sabe qué, un poco de dinero tal vez o nuevas oportunidades, y arranco mi viaje hacia Bolivia, este viaje que te mencionaba al principio del video. En Bolivia me encuentro con un país completamente diferente al nuestro, comidas diferentes, personas diferentes, un español un poco diferente, el acento, pero tuve mi primera experiencia ya que estaba aprendiendo sobre este nuevo mundo de hostel y viajar con poco de dinero y tal. Entonces en este hostel me encontré con lo que te mencioné al comienzo, una barrera del idioma por no poder comunicarme con las personas que hablaban inglés, mayoritariamente de Europa o de países anglosajones. Entonces en ese momento me sentí incapaz de poder entender a las personas, me sentí muy abrumado ya que no podía ni siquiera decir cómo me sentía, ni siquiera presentarme porque no tenía ni idea cómo era el inglés, y hasta fui ninguneado, hasta fui ignorado por un americano que al yo no entender su idioma, su cara fue como... Y bueno, desde ese momento me marcó muchísimo. Ese momento fue un clic en mi vida que me ayudó a despertar y a llegar a lo que hoy en día estoy por hacer. Volví a casa pensando que había vuelto vencido porque había tenido un problema con la policía, había perdido muchísima plata con ellos, me habían robado básicamente, y volví a casa. Había perdido mis lentes también. Y cuando volví me di cuenta que algo había despertado en mí. No solamente era el hecho de querer seguir viajando, sino el hecho de poder expandirme y poder por fin cumplir mi sueño de conocer los 5 continentes. En esto que digo es, volví motivado para aprender idiomas, aunque no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Claramente uno cuando piensa en idiomas lo primero que piensa es inglés, o porque ya viene inculcado en el sistema educativo o porque pensamos que es la única salida de idiomas que tenemos. Pero no, como latinoamericanos y como personas que vivimos en Latinoamérica tenemos muchos países cerca que hablan otros idiomas. Para quienes viven en Sudamérica el mayor es Brasil. Entonces podemos ir a Brasil y aprender un idioma completamente... Bueno, es un poco parecido, pero podemos aprenderlo fácilmente. Entonces, claro, lo primero que yo pensé, empiezo a aprender inglés. Cuando lo empecé, típico de cuaderno, empezar a anotar verbos, empezar a anotar cómo es el pasado, el simple past, el present perfect y el futuro. Pero de nada sirvió. Esto no me llevaba a ningún lado y nuevamente volví a abandonar lo que sería el estudio de idiomas. Pero no me rendí ahí. Comencé a buscar opciones y claro, para un joven que no tenía ni trabajo estable ni dinero, era una opción mínimamente viable, pero con algunos riesgos. El país vecino Brasil, que está ubicado al lado de Argentina básicamente, pero de donde yo vivo más o menos unos 2.000 kilómetros aproximadamente, era la opción más viable y la opción más barata
y además contaba con la ayuda de amigos, que ellos también se coparon y se sumaron a mi viaje conmigo. Bueno, no era mi viaje, era nuestro viaje. En aquel momento todo era muy nuevo. Yo recuerdo que meses previos a salir de viaje estaba trabajando para juntar la mayor cantidad de dinero posible y mientras hacía esto escuchaba canciones en portugués. Claramente en aquel momento, 3 meses antes de salir de viaje, cuando decidí comprar el pasaje, no entendía nada de portugués. Era ir completamente desde cero. Claro, uno después cuando aprende se da cuenta que no estaba de cero porque hay muchísimas cosas que son parecidas, pero sí completamente inexperiente en cómo hablar, inexperto en cómo escuchar a las personas y qué aprender que me sea lo más útil para ese primer momento a la hora de llegar. Cuando llegué al país fue toda una maravilla, llegué con el oído un poco acostumbrado, entonces pude tener algunas conversaciones en la primera semana del hostel y esto me abrió muchísimas oportunidades para conocer a quien sería una amiga que me mostraría la capoeira, la capoeira en todo su esplendor. Yo realmente estaba buscando una experiencia real, una experiencia donde podría realmente hacer una inmersión y poder aprender el portugués bien, de una manera natural, de una manera sin fricción. Aprender portugués y capoeira fueron los dos principales motivos de este viaje. Cuando solo habían pasado 3 meses desde que yo estaba en Brasil, yo no podía creer que ya estaba enseñando español a brasileros. Esto fue algo que apareció, algo que no busqué nunca y que alguien me ofreció a cambio de prestarme una guitarra justamente que a ese viaje no había llevado. Entonces esta persona quería que yo le dé clases, aunque yo no sabía cómo ni qué enseñar. Me animé a explicar cosas del español en portugués. Entonces ya a los 3-4 meses que yo estaba en el país ya podía explicar cosas, ya podía compartir mi conocimiento sobre mi propia lengua. Pero claro, todo esto viene acompañado de una sola regla: no hay plan B. Es sí o sí, o triunfar o triunfar. O aprendo el idioma o aprendo la capoeira sí o sí. No tengo opción de cómo volver a Argentina sin haber adquirido estos conocimientos antes. Y tal cual fue lo que pasó. Mi vida comenzó a ir de una manera bien en Brasil, me sentía confortable, estaba totalmente a pleno, cómo hablaba, cómo me comunicaba con los nativos, y esto sí realmente fue un cambio drástico en mi vida, de aprender idiomas, de descubrir un nuevo mundo. A partir de aquel momento me quedé obsesionado en aprender idiomas. Pero claro, yo odiaba las maneras tradicionales, no quería saber nada con usar Duolingo, no quería saber nada con anotar una lista de verbos, ni tampoco entrar a alguna academia o alguien que me enseñe el idioma. Simplemente lo que busqué fue la inmersión por naturalidad, por ir a ese lugar y aprenderlo. Si no lo aprendo, no hay forma que no lo aprenda porque estás todo el tiempo conviviendo con esas personas. Consumí la mayor cantidad de contenido que pude en el idioma donde estaba, en este caso el portugués. Hablé sin vergüenza porque, claro, si vos no hablas, básicamente no vas a aprender a hablar el idioma y necesitas equivocarte la mayoría de las veces que puedas. Mismo en mi español, mismo en tu idioma nativo, te equivocas. Y es completamente normal. Entonces, ¿por qué en un idioma que ni siquiera conocemos estaría mal hacerlo? Descubrí también que entrar en una comunidad ayuda muchísimo a soltarse y a crear confianza, y que personas que vos conoces te ayuden a que mejores tu idioma. Y por último, y este es uno gracioso, un tipo gracioso, y es que el alcohol ayuda a que aflojemos un poco nuestra lengua y ayuda a que las barreras del idioma bajen. Así poder expresar cosas, y cualquier error fue culpa del alcohol.
Cualquier error se transforma en una risa. Entonces, en ese ambiente un poco más distendido, es completamente normal poder beberse una cerveza, poder tomar el trago de nuestra bebida favorita sin culpa, para poder fomentar nuestra creatividad y bajar nuestra vergüenza a la hora de hablar. Ahora se viene el segundo round de esta quema de barcos. En este 2026, el año en el que seguramente estás viendo este video, voy a ir a Australia, ya que apliqué a la Working Holiday Visa. Pero, claro, había un tremendo desafío detrás de todo esto, y era aprender inglés. Aprender el maldito motherfucking inglés que nos tiene a la mayoría de hijos, a la mayoría de hijas, que es totalmente en contra de nuestro vocabulario, es totalmente en contra de nuestra lógica de pensar. Sí, uno puede decir que hay cosas parecidas, que hay cosas que se asimilan, pero cuando vamos a la realidad, no hay nada que ver. No hay nada que ver. ¿Cómo comencé esto? Básicamente me obligué a... ¿Cómo rompí esta fricción? Básicamente me obligué a lanzar un reto público, en donde consistía, a través de mi red social, lanzar 21 videos durante 21 días seguidos, hablando por 3 minutos en cada video en el inglés. ¿Cómo hice en el primer video para hablar inglés? Te lo dejo acá abajo en el link en la descripción. No lo sé, solamente solté mi lengua. Son cosas que había estado aprendiendo en los 2 meses anteriores a empezar este desafío, y fue lo que impulsó a no perder el ritmo de aprendizaje. Quería compartir con vos que no necesitas un método perfecto para aprender idiomas, porque esto funciona así, experimentando, viendo qué funciona para cada uno. En mi caso, yo te voy a estar contando en este canal qué métodos he utilizado, qué me ha funcionado, qué no me funciona, qué puede funcionar para vos dependiendo de tu perfil, y ahorrarte muchísimo tiempo para tu preparación del futuro. Entonces, si estás viendo esto y estás estancado, sentís que el mundo no es para vos y es para otros, o sentís que aprender un idioma es totalmente caro, inalcanzable, o mismo que migrar hacia otro país es solamente para personas ricas, este video es para vos, y voy a documentar todo: la preparación, el viaje, qué errores, qué trabajos tuve, qué funciona y qué no. Entonces, suscríbete si tenés ganas de acompañarme en esta travesía para Australia, si tenés ganas de que te comparta un poco sobre mi visión acerca del mundo, acerca de los idiomas, y sobre cómo aprender de una manera organizada, disciplinada, y poder encaminar y darle un curso a nuestra vida. Entonces, suscríbete si tenés ganas de que te llegue alguna notificación, o si querés verme en la próxima semana o en el próximo video.